Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Listo. Buenas tardes, entonces vamos a empezar la clase. Tercera unidad, vamos a ver un nuevo tema relacionado a todo lo que hemos estado viendo. ¿Qué se les ocurre o qué tienen en mente cuando ven esto? No se escucha. ¿No? Bueno, antes de continuar, recuerden encender su cámara para poder seguir y cualquier duda pueden activar su micrófono o escribir en el chat. Vamos a ver lo que es el packing. ¿Saben ustedes lo que es el packing? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ok. El packing habla sobre todo el proceso de envases, empaques, empaquetado de un producto o cualquier cosa que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, todo este proceso tiene que ver con envases, con las bolsitas, por cómo es la forma de las cajas, cómo es la forma de las cajas del cereal, la caja de galletas, la caja de la pizza, todo eso es lo que vamos a ver en lo que es el packing, cómo lo podemos nosotros adaptar a lo que es el diseño gráfico. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros, hablando de lo que es el packing como sí, es ver cómo utilizar lo que se llama el troquel. El troquel, no es más que es un proceso que se aplica sobre los productos impresos. Se requieren formas irregulares como cortes, grabados y perforados especiales. O sea, si ustedes han sido lo suficientemente curiosos, se han dado cuenta que, por ejemplo, la caja de cereal tiene una forma, la caja de los chicles tiene una forma, la caja de los teléfonos tiene una forma. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver, cómo hacer esos cortes, cómo hacer esos perforarlos que hacen única cada uno de los empaques que vamos a utilizar. Dice, el término troquel tiene varios usos. Puede utilizarse para nombrar al dispositivo cuyos bordes permiten marcar un papel, un cartón u otro material para que se pueda cortar a mano con facilidad. Por extensión, por extensión se conoce como troquel a los objetos que pueden recortarse gracias a este tipo de diseño. Y si se dan cuenta, tenemos ahí el ejemplo de lo que es una caja de hamburguesas. El troquel va a ser como que una guía extendida, por decirlo así, de nuestra caja, de nuestro resultado final. Dice, es una guía que consta de varias plicas o cuchillas en las cuales tiene la función de cortar el material con el cual se realizan los empaques. Esta consta de medidas exactas para cortar. Cuando hablamos de troqueles, tenemos que tener medidas exactas porque no podemos tener la caja del cereal un poco más grande que la otra porque tenemos que lograr esa uniformidad y esa forma recta que nosotros tenemos que conseguir eh, para que nuestra caja se mire bien. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar el troquel de las cosas son líneas guías que nos van a servir para saber en dónde poder cortar, en dónde poder doblar o en dónde hacer perforado. Y aquí hablamos de la línea continua, que la línea continua se refiere a que ahí tenemos que cortar nuestro empaque o nuestra
nuestro empaque, nuestro cartón, nuestra hoja que nosotros estemos utilizando. La línea discontinua nos va a servir para mostrar en dónde nosotros tenemos que doblar nuestro papel o nuestro cartón. Y la línea discontinua con raya y punto nos va a servir cuando nosotros queremos hacer perforaciones de las partes donde nosotros queramos quitar el papel. Por ejemplo, en las facturas, si se dan cuenta, hay un pedacito donde nosotros podemos cortar el papel. Entonces, estas líneas nos ayudan a poder identificar que en ese pedacito se va a mantener como que las líneas donde nosotros podamos poder cortar el papel. Entonces, yo les pedí hace ratito que tuvieran una hoja, que tuvieran una regla y que tuvieran pegamento y lapiceros y así. ¿Qué vamos a hacer? Solo déjenme abrir Photoshop. Vamos a realizar un troquel. Solo que ustedes, pues, obviamente lo van a realizar en papel. De hecho, yo ya tengo el mío aquí. No sé si se mira. Sí, ahí está. Yo ya tengo el mío ahí para que se den una idea de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cuadrado, perdón, un cubo, una caja, se podría decir una caja. Ve, me confundí al principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a ustedes, déjenme modificar. Vamos a hacer una caja de un cubo de 5 centímetros. Voy a abrirles el documento en Photoshop para que vean cómo lo voy haciendo. Y parte de esto es que nosotros tenemos que aprender a utilizar lo que son las reglas y los márgenes en Photoshop, que es parte también de la clase que vamos a ver hoy. Entonces, en lo que abre Photoshop, entonces si se dan cuenta, bueno, mi hoja aquí, no sé si la ven, sí la ven. Tengo las diferentes líneas. Tengo las líneas punteadas, que es donde yo voy a doblar mi hoja, y tengo las líneas continua, donde significa que yo voy a cortar mi hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En su hoja, con la regla, vamos a medir, por ejemplo, vamos a ponerlo en centímetros. Lo vamos a acercar. Voy a dejarle, por ejemplo, 2 centímetros a mis pestañas que me van a servir para pegar. Y voy a darles 5 centímetros, que sería 7. Luego otros 5 centímetros, que sería 12. Y luego 17. Y voy a volver a ponerle los 2 centímetros para mis pestañas. Luego voy a medir 5 centímetros para abajo. Otros 5 centímetros para abajo. $5 centímetros para abajo. Y voy a dejar mis 2 centímetros que me van a servir como pestañas. Como necesito pestañas en la parte de los lados, voy a dejarla de 1.5 aproximadamente. Y yo ya puedo trazar mi figura que voy a utilizar. Por ejemplo,
¿Dónde está la línea? Por ejemplo, utilicemos esta. Solo es un ejemplo de cómo lo pueden. Va a tardar un poquito, pero no encuentro la línea aquí. Este Photoshop es diferente. Ahorita veo. Deme chancecito, solo hago esto. Entonces, si se dan cuenta, voy utilizando tanto mi trazo como, como mi regla para poder ir midiendo lo que necesito. Entonces, vamos a hacerlo todo manual. Hay otra forma de hacerlo, de hecho hay una opción, pero como mi Photoshop es 2020, no sé por qué no me aparece la opción de trazo, pero esto puede ser un poco más. De hecho lo pueden trabajar en Illustrator también, porque también es más fácil trabajar en Illustrator, ya que te da la opción de utilizar trazo.
Entonces, si se dan cuenta, su troquel, por decirlo así, tendría que quedar así. Solo que no puedo quitar Solo déjenme ver si puedo ocultar las líneas guías. No sé por qué no me deja. Pero, por ejemplo, si quitamos las líneas guías, tendría que quedar algo así. Eso es lo que yo hice aquí con mi, con mi hoja. Y eso es lo que nosotros, y si se dan cuenta, es casi la misma estructura que ustedes tenemos que, nosotros tenemos que ir midiendo como para poder ir viendo qué medidas necesitamos y cómo podemos ir haciendo nuestro troquel, perdón. Entonces, la regla es esta: si tenemos línea continua, significa que vamos a cortar ahí, y si tenemos línea descontinua o punteada, significa que vamos a doblar, simplemente doblar. Estos dos veces nos van a servir para que, por ejemplo, la parte de aquí adentro, voy a jalar mi tijera. Entonces yo ya he marcado donde tengo mi doblez, ya me va a servir para poder pegarlo en la parte de abajo donde va a ir mi pestaña, para poder colocar mejor mi cubo. No sé si hay alguna duda con esto de cómo poder realizar troquel. ¿Dudas? Los leo. Los... ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió lo que estamos viendo? Lo que tienen que hacer. Que sea una manita de sí o no ahí. Ok, si no hay una duda, vamos a seguir. Hay una... em, la tarea para este curso, tenemos 10 minutos. La tarea para este curso es, me van a realizar el troquel de una figura, y de una figura geométrica, la que ustedes quieran, y de una letra, pero sí tiene que ser en físico, no tiene que ser en Photoshop. Van a venir igual que yo, van a venir, van a cortar y van a pegar. Van a utilizar mucho la lógica de cómo van a poder ubicarse las cosas. Luego vamos a pasar a la parte de Photoshop, ya que nos quedamos aquí en esta parte donde estamos viendo cómo poder utilizar espérenme, déjenme ver algo. Vamos a trabajar, vamos a abrir otro documento en Photoshop. Igual del tamaño carta, forma vertical.
y vamos a usar lo que son las reglas. La tarea que les voy a dejar es que ustedes me realicen una página, como si fuera una revista. Si quieren lo pueden abrir, si no, solo con que, con que vean la explicación de cómo lo voy a hacer, igual esto va a quedar grabado, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos nosotros ahora para trabajar en Photoshop las medidas es de que ustedes utilicen lo que es la regla. Me di cuenta en la entrega de los documentos, de los manuales, de que ustedes se pasaban mucho de los límites del margen, por decirlo así, y de que a veces se cortaba la letra al momento de poder colocar el texto. Normalmente la medida que utilizamos para poder colocar texto o el margen que se deja es de 2.5 en cada lado. Dejémoslo por ahí. Igual lo vamos a utilizar en la parte de arriba, el 2.5. Bueno, dejemos el 2 aquí. Y 2 aquí. ¿Eso qué nos va a servir? A delimitar una forma de trabajo, un espacio de trabajo, para que al momento de nosotros poder imprimir no se corten nuestros elementos, no se corten lo que nosotros ya hicimos, nuestro diseño. Entonces, es mejor trabajar en un espacio ya preestablecido. Por ejemplo, este espacio que nosotros quedaremos aquí, o incluso lo podemos dejar en 2 centímetros para que no sea mucha la diferencia o para que no sea mucho el margen que nosotros vamos a utilizar. Y pues ya nosotros poder adaptar nuestro diseño a el espacio definido que nosotros vamos a utilizar. Porque, como les digo, en los manuales yo me di cuenta de que el texto lo tenían hasta la orilla. O sea, ustedes utilizaban su texto. Se traba algo. Y entonces se miraba así, cabal, en la pura orillita del texto, cosa que tenemos que evitar, porque, por ejemplo, si al momento de nosotros imprimir no se imprime esta parte y se imprime solo la mitad, por ejemplo, cortan la parte de aquí, nosotros ya no vamos a tener chance de poder ver ese texto y no sabemos de qué estaba hablando. Entonces es mejor trabajar en un espacio definido. Igual la regla nos va a ayudar a definir como que la mitad de cada espacio y poder trabajar, por ejemplo, aquí coloco esto, aquí voy a colocar otra imagen, ¿sí? Que me va a servir para otra cosa. Por ejemplo, dividir incluso en 4 esta parte. Yo voy a colocar otra imagen aquí. Ay, se me fue la imagen. Y la otra va a ir aquí. O incluso esta la puedo alargar aquí. Y en todo esto, en todo este espacio va a ir mi texto. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo poder nosotros ir ordenando nuestros elementos, pero también utilizar la regla porque nos puede servir a ordenar mejor nuestros elementos dentro del diseño o nuestra página que nosotros estamos trabajando. Y si no queremos, por ejemplo, que esta parte de atrás se mire pues negra, pues entonces ya cubrimos todo
Lo cubrimos solo que sabemos que nuestro espacio de trabajo va a ser aquí, que no tenemos que pasarnos de esos límites. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Quién me estaba diciendo si los puedo escuchar? No, no los escucho. Espérame. No los escucho y no sé por qué. Mejor escriban porque no los puedo escuchar. ¿O hable otra vez? No, no. Escríbamelo en el chat porque no sé por qué no escucho. Vamos a dejar de compartir. No, no los estoy escuchando. Bueno, esa es lo que vamos a ver hoy. Más adelante vamos a ver cómo poder realizar empaques, cómo poder realizar y les voy a poner un ejemplo de más cosas que nosotros podemos ver dentro de todo lo que es el packing. No carga. Esperen. Tenemos que, sí, tenemos que trabajar con las líneas, con la línea continua y con la discontinua, diferenciar dónde vamos a cortar y dónde vamos a doblar, es lo único.